Sorry, problemas. Amén. Vamos a buscar la palabra del Señor en 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 8 en adelante. Amén. Así que le damos gloria al Señor. Espero que todos estén ahí conmigo. Si usted no tiene la Biblia con usted, por favor escuche la palabra. Esté atento a lo que Dios quiere hoy en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo y del pueblo de Dios. Dice, amén. 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 A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos el sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová, para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantera y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos: Jaat, Abdías, levitas de los hijos de Merarí, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas habían escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuentas, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó al asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue recomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba a Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, y mandó a Hilcías y a Sicam, hijo de Safán, y a Abdón, rey de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Gloria a Dios. Amén. Vamos a hablar hoy acerca de algo que es bien importante, y siempre lo hemos hablado en la parte de nuestra doctrina. Cuando hablamos de la doctrina, Dios habla de la doctrina porque Pablo decía la doctrina de Cristo. Él decía mi doctrina, la doctrina de Cristo, y hablaba acerca de lo importante que era realmente hacer la voluntad de Dios de acuerdo a la palabra de Dios. No era que la pudieran cambiar. Pablo habló de la doctrina de Cristo y él la hizo propia. Así que vamos a hablar de esa doctrina de siempre es un balance. A veces cuando nosotros perdemos el balance en la palabra de Dios, nos volvemos muy cómodos y dejamos de buscar a Dios y dejamos el compromiso de Dios, o sencillamente, ¿sí?, nos volvemos también fanáticos. Y a veces las personas hablan de que de pronto la doctrina que se enseña en este lugar es un fanatismo, pero fanatismo es todo aquello que nos impide que nosotros llevemos nuestra vida común y corriente y que nos vayamos a excusarnos en Dios para realmente volvernos personas cómodas, y para poder también poder imponer a otras personas lo que deben o lo que no deben hacer.
Así que vamos a hablar del balance y vamos a ver lo que las iglesias hoy en día han perdido y lo que nosotros debemos ganar y cómo nosotros realmente interpretar la verdadera palabra del Señor. Así que hoy estamos hablando de Josías, cuando era rey y había hecho muchas reformas, y entre las reformas que él comenzó a hacer era muy importante restablecer la casa de Jehová, restablecer el culto, restablecer las ruinas, porque la casa de Jehová había sido destruida por los enemigos. Amén. Una de las cosas que hoy nos damos cuenta en estas épocas y en estos días que estamos viviendo hoy en día es que lamentablemente hay muchos templos muy lindos, hay templos con muchos lujos, pero han sido totalmente destruidas por el enemigo. Amén. Así que nos vamos a dar cuenta, yo creo que usted analice esta palabra de hoy, que la tome en cuenta, porque realmente hoy podemos ver templos que son incomparables, templos maravillosos, templos demasiado grandes que cuando entramos nos asombramos porque hay tanta construcción, hay tanto terreno, hay tantos metros cuadrados que realmente nosotros nos impresionamos de todo lo que hay en aquellos lugares. Pero el enemigo pasó hace mucho tiempo y destruyó y dejó solamente ruinas. Así que, ¿cuál es la responsabilidad de un verdadero pastor o de una persona que predica la palabra? Es sencillamente que parte de su pastorado, como aquí hacía el rey, parte de su reinado, lo primero era restablecer el culto a Dios. Y había que restaurar la casa de Dios porque estaba en ruinas. Así que él comenzó a designar carpinteros, canteros, comenzó a designar, a recoger dinero. Y hoy en día se ha hecho la misma obra que el rey Josías. En la parte espiritual, la iglesia sigue en ruina. En la parte material, aunque el templo sea lindo y hermoso, hoy los pastores siguen recogiendo dinero, recogiendo ofrendas, recogiendo para seguir embelleciendo no solamente el templo, sino sus propias casas. Y el reino, el templo de Dios, la parte espiritual, la doctrina de Cristo sigue en ruinas. Los hombres en ese momento necesitaban que el templo fuera restaurado porque Israel necesitaba llegar a la adoración, necesitaba sentir la presencia de Dios en el pueblo para que ellos pudieran ser renovados, transformados, protegidos, dirigidos por Dios. Así que el rey entendía que lo más importante que restaurar las casas, que lo más importante de construir un centro comercial o de pronto de hacer parqueaderos en aquella época, por poner en el día de hoy, era sencillamente restaurar el templo, la adoración. Hoy en día hay muchos cristianos que están en ruinas conforme al templo, porque el templo refleja lo que en ellos hay y en lo que ellos existe, porque sencillamente la persona ha perdido la visión de lo que es agradar completamente a Dios. Así que hoy hablo de esto porque sencillamente Dios nos ha advertido a través de las noticias, nos ha advertido a través de lo que está pasando en el mundo, que se ha levantado una oleada de ecumenismo, una oleada de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos maestros que están haciendo o se están convirtiendo en piedra de tropiezo para las ovejas de Israel, para el templo, para el pueblo de Dios. Pero nosotros tenemos que comenzar a entender que nosotros no podemos desviarnos de esa manera porque Dios tiene un llamado para nosotros y la palabra de Dios dice claramente, amén, dice la palabra claramente que nosotros hemos sido llamados a un propósito y es obedecer la palabra, y nosotros tenemos que buscar es cómo más bien, en lugar de que el templo crezca y el templo sea más lindo, que es importante, es que las ruinas espirituales dentro de la iglesia sean restauradas. Y la única manera de ser restauradas es a través de la palabra, a través del conocimiento, a través de las ofrendas de holocaustos que son la palabra de Dios, la consumación de los planes de Dios. Es importante, como dice la palabra, diezmar, ofrendar, pero hoy la iglesia se ha concentrado en la parte económica y se ha olvidado de la parte espiritual. Dios quiere que nosotros seamos una iglesia con poder, una iglesia que tenga unción, una iglesia que esté protegida, una iglesia que esté dirigida por Dios, y para eso vamos a ver hoy cómo poder reconstruir nuestras ruinas, cómo poder reconstruir la iglesia para que la iglesia sea llamativa para otras personas. Hoy en día las personas están acostumbradas a conocer los lugares maravillosos del mundo, viajan, van a hoteles, hacen diferentes cosas, conocen iglesias maravillosas, pero sus vidas siguen en ruinas porque el líder no ha entendido cuál es el verdadero propósito de Cristo Jesús.
Y dice la palabra del Señor que comenzaron a construir, comenzaron a recoger el dinero que existía y comenzaron a hacer lo que el rey les había mandado. Pero debajo de todas esas ruinas, debajo de todo lo que estaba ellos esculcando y buscando, ojo, debajo del dinero, porque dice que en el versículo, dice el 14, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová. ¿Cuál era la posición en ese momento de la palabra de Dios? Estaba por debajo del dinero, el dinero estaba encima de la palabra de Dios. Y cuando el hombre pierde la noción de lo que es Dios para nosotros y buscamos las añadiduras de Dios y no buscamos al Dios de las añadiduras, nuestra vida comienza a pasar lo mismo que están ocurriendo lamentablemente, digo lamentablemente porque es triste lo que está pasando en otras iglesias. Nuestra vida comienza a entrar en ruinas. Muchas personas se enfocan en Dios, dame, cámbiame, muéstrame, guíame, Señor, y comienzan a pedir muchas cosas que son importantes, pero cuando nos enfocamos solamente en esas cosas, perdemos de vista lo que es importante para Dios. Y dice la palabra del Señor que en ese momento el libro de la ley estaba cubierto por el dinero, y cuando ellos fueron a sacar ese dinero, encontraron el libro de la ley. Pero todavía no sabían lo que decía el libro de la ley porque no lo conocían. Todavía no habían leído lo que era importante para Dios. Se habían enfocado en esa construcción. Hay una parte también en la Biblia que dice que no era tiempo para que nosotros construyéramos nuestras propias casas, sino que construyéramos la casa de Jehová, y sí es importante. Pero cuando se construyó la casa de Jehová físicamente, no estaba construyendo un lugar lindo, sino estaba construyendo un lugar para que la presencia de Dios habitara en ese lugar. Y lo que hacía que la presencia de Dios se moviera en aquel lugar no era el oro que ponían, que era parte importante porque Dios tuvo unas demandas de cómo debería ser construido el templo, pero realmente era en esta obediencia, el sacrificio, lo que costaba, era realmente lo que hacía que la presencia de Dios se manifestara en aquel lugar. Y vamos a ver cuáles son las características del templo. Las características del templo tenían que tener oro, acacia, piedras no talladas por hombres, sino piedras esculpidas pero no dentro del territorio santo, sino fuera del territorio. Tenía que tener muchas características donde estas características permitían que se complementara realmente el lugar donde Dios se iba a manifestar. Muchos de nosotros todavía estamos en ruinas porque no hemos visto realmente que tenemos que tener cierta clase de materiales para construir la iglesia. Y no estoy hablando sencillamente de la parte económica, sino de la parte espiritual. Una comunión, una obediencia, una santidad, cosas que Dios necesita y exige para que la presencia de Dios se manifieste en cada miembro de la iglesia, que son los que forman el cuerpo de Cristo. Dice la palabra que cuando hallaron este libro, dice que lo encontraron y dice que le tenían que dar la razón al rey, y dando cuentas, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey. Así que dése cuenta que aunque el libro estaba dentro de la casa de Jehová, no estaba haciendo nada, porque no había sido aplicado, porque nadie lo leía, porque estaba empolvado. Y hoy la iglesia puede tener las Biblias más grandes, la iglesia puede realmente tener la Biblia en el celular, la iglesia puede tener muchas cosas, mucha intención para leer, para estudiar la palabra, pero realmente nunca la leemos. Sencillamente la casa de Dios puede seguir en ruinas, porque no es tener la Biblia en su carro, no es tener la Biblia dentro de la iglesia, es aplicarla, es leerla, es ponerla por obra. Por eso la casa estaba en ruinas, por eso la casa estaba destruida. Por eso la Biblia estaba cubierta con el dinero y nadie entendía lo que había en ese lugar. Y el tesoro más maravilloso que estaba dentro de la casa de Jehová era la ley de Dios. Yo no sé en qué lugar tiene usted la ley de Dios. No sé qué usted qué considera
de la palabra de Dios. Qué importante es la palabra de Dios para su vida. Pero si usted no la considera como un tesoro importante y maravilloso para su vida, usted no va a lograr ver lo que se debe manifestar en la casa de Dios. Dice la palabra que cuando Moisés organizó el tabernáculo, dice que la presencia de Dios era tan fuerte que enceguecía a las personas, al pueblo. Dice que era tan maravilloso cuando Moisés subía al monte a orar, que su rostro comenzaba a alumbrar y que tenía que cubrirlo con un velo, porque era tan resplandeciente que aún el pueblo no podía mirar la cara de Moisés. Cuando nosotros realmente entendemos la importancia de que cuando una iglesia se construye la palabra de Dios, comenzamos a resplandecer, comenzamos a ver la gloria de Dios, comenzamos a sentir realmente que este lugar va a temblar como temblaba el monte cuando la presencia de Dios se manifestaba en aquel lugar. Y nosotros queremos ver a veces las obras de Dios en nuestras vidas, queremos ver la respuesta de Dios en nuestras vidas, queremos ver la gloria de Dios en nosotros, pero estamos lejos de la palabra de Dios. Usted puede saber 1, 2, 3 versículos. Y aunque se sepa solamente 3 versículos, hoy haga una encuesta usted mismo personal. ¿Usted aplica esos versículos a su vida? ¿Usted aplica ese conocimiento realmente a su manera de actuar, a su manera de vivir? Y a veces nos sentimos que estamos en ruinas. A veces sentimos que nuestra vida no tiene prosperidad, no tiene cambio, no tiene transformación. Y tenemos que preguntarnos por qué ha pasado esto en nuestras vidas. ¿Por qué muchas veces la iglesia se ve también en ruinas? Porque sencillamente la iglesia es responsable de sacar el libro de la ley y ponerlo por obra. No es la tarea del pastor. Yo les enseño la palabra del Señor. Yo les predico lo que Dios pone en mi corazón. Pero si realmente no hay un compromiso suyo para poder entender y para poder escudriñar la escritura de Dios, no estamos haciendo nada. Dice la palabra del Señor que cuando ellos llevaron el libro, dice, y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, lo de construir. Han reunido el dinero, hablaron del dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en la mano de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, o sea, primero fue hacer una lista de todo lo que había, pero dice finalmente, y además de esto, ¿qué dice? Encontraron, ¿cierto? Hallaron el libro, hallaron lo que estaba ahí escondido. Dice, y el sacerdote de Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. El rey quería construir, hacer una casa maravillosa para Dios. Se había enfocado en lo que Dios había demandado. Pero realmente el rey, por falta de conocimiento de la ley, porque si lo hubiera conocido antes se hubiera arrepentido, todavía este pastor o rey, o lo que le estamos pasando hoy al día, el pastor, todavía no había dado la lectura a la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios y su corazón está lleno de concupiscencia, donde el enfoque de pastorear es el dinero, el enfoque de pastorear es sacar provecho de las ovejas, usted no va a entender el libro de la ley. Y como no entiende el libro de la ley, no va a haber una transformación en la iglesia, no va a haber una transformación en el pueblo, no va a haber milagros, no va a haber prodigios, no va a haber maravillas. Yo quisiera que usted me dijera hoy, ¿en cuántas iglesias que se predique la doctrina que no es y que se hayan enfocado en el dinero del templo, se hacen milagros, prodigios y maravillas? De hecho, usted se pone a estudiar y se ha descubierto que hay paralíticos que caminan, pero han caminado 100 veces. Estuvieron en la iglesia de la esquina, estuvieron en la iglesia del frente, estuvieron en la iglesia de Estados Unidos, estuvieron en la de Chile, estuvieron en la Argentina, y ese mismo paralítico entra en la silla de ruedas y Dios lo sana en 10 veces, 10 iglesias diferentes.
porque compran a las personas para que digan que se hacen realmente milagros, prodigios y maravillas en aquellos lugares. Y muchas veces cuando se efectúa el milagro es porque Dios tiene misericordia y respalda su palabra, pero no se manifiesta en plenitud porque Él no va a respaldar una iglesia que no se guía por el estatuto bíblico de la palabra de Dios. Dios está buscando que nosotros seamos hombres de poder, o mujeres con conocimiento, con sabiduría, pero que conozcamos la palabra del Señor. El rey todavía no conocía porque en lo que se había enfocado era en lo material y en lo económico, dejar el templo maravilloso, pero cuando él le leyeron la Biblia, cuando le oyó la palabra del Señor, rasgó sus vestidos. ¿Sabe por qué? Porque entendió que había pecado en él, en sus padres y en el pueblo. El rasgar el vestido significa arrepentimiento. Dios quiere que nos arrepintamos, pero arrepentirse no es pedir perdón. ¿Cuántos de nosotros pensamos que nos hemos arrepentido de nuestros malos actos, de nuestros malos caminos? Y usted cree que se ha arrepentido porque pidió perdón, pero usted lo volvió a practicar y lo sigue practicando hoy en día. ¿Hubo arrepentimiento? No hubo arrepentimiento. La única manera que llegue el arrepentimiento es cuando nosotros entendemos que la parte primordial e importante del templo y de la iglesia es solamente poner por obra la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma, la palabra de Dios renueva, la palabra de Dios salva, la palabra de Dios nos evita llegar al castigo eterno. La palabra de Dios nos conforta, la palabra de Dios nos pastorea, la palabra de Dios nos sana, la palabra de Dios nos purifica, la palabra de Dios nos bendice, la palabra de Dios nos prospera en la parte espiritual para que prospere el resto de las cosas. Porque cuando solamente dicen que la prosperidad llega solamente por usted dar y dar y dar, es una mentira. Usted prospera porque su alma prospera de acuerdo a la palabra de Dios. Así que usted quiere realmente ser prosperado, lea la palabra de Dios, busque la palabra del Señor y ahí va a entender si a usted le tocó ser prosperado o solamente vivir con lo que Dios le dio, que es el techo y el alimento. Porque muchos corazones no están destinados ni saben manejar la prosperidad de Dios, y Dios quiere que en medio de ese conocimiento bíblico podamos tener paz. Si somos o no somos prosperados, no importa, lo importante es tener a Dios en nuestro corazón, y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos hoy en esta hora. No importa su necesidad, no importa su aflicción, no importa su lucha. Dios quiere que hoy entendamos que lo más importante en nuestro corazón es poner la palabra de Dios. Dice que Él se rasgó los vestidos y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y Safán escriba, y a Asías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová. ¿Se da cuenta cuántas personas hoy, estando dentro de una iglesia, cantando y adorando a Dios, sin darse cuenta por culpa del líder o por culpa de no escudriñar su palabra, están bajo la ira de Dios? Y no está hablando que Dios va a mandar rayos y los va a destruir. La ira de Dios es solamente, muchas veces se manifiesta en no ver la gloria de Dios manifestada en el pueblo. El estar lejos, el no escuchar las oraciones, porque Dios no escucha las oraciones de los corazones altivos. ¿Qué es lo que dice Dios hoy? Queremos tener la ira o la gracia de Dios, y para tener la gracia y la misericordia de Dios tenemos que tomar el libro de la ley, escudriñarlo y saber que hemos fallado delante de Dios. Que tenemos que componer nuestra vida a través de las verdades de Cristo Jesús. Que tenemos que realmente entender cómo debemos comportarnos y que nuestra manera de comportarnos debe ser de acuerdo a las instrucciones bíblicas. Y cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra del Señor, ¿usted cree que va a haber ira sobre nosotros? No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Pero tenemos la Biblia debajo de todas las cosas. Estaban los materiales de construcción, estaban las piedras, estaba la madera, estaba el dinero, y debajo de todas aquellas cosas
estaba la palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios? Debajo de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, de nuestras emociones carnales, de nuestras peticiones que a veces queremos que se cumplan, pase lo que pase, y culpamos a Dios porque no nos cumplen nuestros deseos. Cuando la palabra de Dios está debajo de todas esas ruinas, porque primero el templo todavía no ha sido reconstruido, hasta ahorita se estaba mandando que se reconstruyera. Cuando la palabra de Dios está bajo la ruina de una vida sin Dios, no puede hacer efecto en nosotros. Hoy es tiempo de comenzar a desempolvar la palabra. Es tiempo de comenzar a buscar y entender que nosotros no podemos movernos sencillamente por el conocimiento, por la comodidad nuestra o por la comodidad de las iglesias, sino por el beneficio que tenemos al ser hijos de Dios. Dice la palabra que cuando consultaron a ver qué es lo que había pasado, dice la palabra, dice, porque la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres, y ellos también incluían, no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro. ¿Conforme a qué? No, falta una palabra. Conforme a todo lo que está escrito en el libro. El omitir una tilde de la palabra del Señor nos lleva a estar lejos de Dios. La palabra dice, maldito todo aquel que añade una tilde o quite una coma de la palabra del Señor. Decía todo el libro. ¿Cuánta palabra cumple usted? Usted dice, no, yo cumplo el 70%, el 80%, no sirve. Cuando el rico fue y le preguntó a Jesús, maestro, ¿qué hago para ser uno de tus discípulos y heredar el reino de los cielos? Le dijo, cumple los mandamientos. ¿Sabe qué dijo él? Maestro, yo cumplo mis mandamientos o los mandamientos de mi niñez. Digo, bien haces. Ahora lo único que te falta es ve y vende todo lo que tengas y dáselo a los pobres y podrás heredar el reino de los cielos. ¿Sabe qué dijo? Maestro, tengo muchas posesiones, tengo muchas propiedades. ¿Cómo me vas a hacer de todo si me ha costado la vida para poderlas hacer y para poder tener la fortuna que he amasado? ¿Se da cuenta? Otra vez estaba el dinero por encima de la palabra del Señor. Sí había guardado los mandamientos, pero la palabra de Dios no estaba en el puesto que debería estar. Dios no estaba en el puesto que debería estar en el corazón de aquel rico. Y hoy Dios quiere que realmente nosotros nos demos cuenta que lo más importante de estar en esta iglesia no es que Dios le dé el hombre de su vida, la mujer de su vida, el negocio grande y próspero. Eso no es lo más importante. Lo más importante hoy es obedecer y escudriñar la palabra de Dios. Y cuando usted lo haga, ya no tiene que preocuparse por el dinero, ni por la esposa, ni por el esposo, ni por nada, porque la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y dice la palabra del Señor, entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salón, hijo de Etica, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, el cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron la palabra antes dicha. Y ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, toda la maldición que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. ¿Sabe que muchas personas omiten estas partes de la Biblia porque dicen, ese no es el Dios que yo conozco? Inclusive hay un cantante, entre comillas cristiano, que se atrevió a decir que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son dos dioses totalmente diferentes.
que el del Antiguo Testamento era un Dios castigador y el del Nuevo Testamento es un Dios de amor y de misericordia. Dios no fue un Dios castigador. Dios lo único que permitió fue que las consecuencias de las desobediencias cayeran sobre el pueblo. Y lo que estaba recibiendo este pueblo era la desobediencia, porque dice, porque han dejado a Dios y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira. ¿Será que Dios es malo? Si usted provoca a ira a una persona hablando en el mundo y lo reta a pelear y le pega y le rompe la cara, usted va a decir, ese tipo fue malo. No, ¿quién lo provocó? Él no le estaba haciendo nada, usted fue el que lo provocó. Dijo, yo lo voy a vencer, que se metió conmigo, ¿cierto? Lo comenzaba a provocar y cuando nos dejan en el piso tirados nosotros, es que ese tipo me comenzó a pelear, ¿cierto? No, él no fue el malo, fuimos nosotros que lo provocamos a ira. Él no fue el que le amenazó, él no fue el que le mandó algo contra usted, fue usted que lo provocó. La consecuencia de su provocación fue lo que produjo la ira de esa persona. Y lo que más provoca la ira de Dios es alejarnos de Dios e irnos en pos de otros ídolos. Y esos ídolos se convierten en el dinero, en su negocio, en su esposa, en su esposo. Clama usted, si usted clamara a Dios por la presencia, es como clama usted por un esposo o una esposa. Señor, dame. Y usted llora y ayuna y gime y le da golpes de pecho. Y por favor, dame lo que yo necesito. Si usted orara así, de esa misma manera, por la presencia de Dios y por las bendiciones de Dios, por las promesas que Dios ha hecho a nosotros espirituales, usted ya tendría lo que usted anhelaba hace mucho tiempo atrás. Ya para finalizar, dice la palabra del Señor, mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón, escucha esto, se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz. ¿Sí oyó eso? ¿Sí oyó la palabra de Dios sobre el rey, sobre nosotros y sobre aquellos pastores que hoy, espero que estén viendo este mensaje, que se han enfocado en el dinero, se han enfocado en la construcción, en lo material, y tienen la palabra enterrada debajo de las sillas? Si es que existe la palabra de Dios. Hoy hay tiempo de arrepentimiento. Dice que aquel hombre, aquel pastor, aquel miembro de iglesia, aquella persona que oiga la palabra del libro y se conmueva su corazón y se humilla delante de Dios al oír las palabras de este libro y rasgue su corazón en arrepentimiento y llore en la presencia de Dios, Dios lo oirá, dice Jehová, y he aquí te recogeré. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando muera estaré en paz. ¿Sabe qué significa? Te prometo mi salvación, asegurarás la salvación. Hablábamos el domingo que mucha gente dice que la iglesia está en ruinas porque hay algo malo que se está haciendo. ¿Le parece malo predicar la palabra de Dios como es? Que es una palabra que a casi nadie le gusta, porque ¿a quién le gusta sentirse hoy confrontado con la palabra de Dios? ¿A quién le gusta ser corregido? A casi ninguna persona. Y si hoy la gente se cansa de ir a la iglesia, ¿sabe por qué se cansa? No es por el mensaje de Dios, es porque mucha gente lo ha dicho acá. Han estado ahí en la iglesia, ¿sabe qué dicen? Sé que lo que dicen ahí, se lo estoy diciendo, escuche lo que estoy diciendo, lo han dicho acá, lo han dicho. Sé que lo que se predica ahí es verdadero, pero es muy duro porque yo salgo turbada de acá y me siento incómodo y ahora me siento culpable de todo lo que hago en el mundo.
Entonces, para que la iglesia prospere, ¿qué debería decir? Cambiar el mensaje, decir, no lean la palabra de Dios, hagan lo que quieran, que Dios les va a prosperar. Si quiere que le diga algo, el día que yo predique así, llegue temprano a la iglesia, porque usted no va a poder entrar por ahí, porque está tan llena que usted no va a poder entrar a la iglesia, se lo aseguro. Tiene que ser filas para poder entrar a la iglesia. Realmente el problema no es de la iglesia, el problema, ¿sabe quién es? Es de la persona que no quiere acoplarse a las demandas de Dios. La persona que no quiere sacar y desempolvar la Biblia. La persona que no quiere leer la palabra del Señor dice, uy, esto no es para mí. Estamos hablando de, según las nuevas doctrinas, de dos dioses diferentes, ¿cierto? El del Antiguo Testamento es diferente del Nuevo. Es el mismo Dios. Y ese Dios decía que aquella persona que no se arrepintiera, la ira caería sobre él, porque usted, o porque la persona, porque las otras personas, espero que nosotros no, lo provocaron a ira. Pero aquel rey que escuchó la palabra, se inclinó, lloró, se arrepintió, tuvo el perdón de Dios y la seguridad de salvación. Y ese reinado no terminó ahí, porque él fue prosperado. Usted lee la historia, ese rey fue prosperado, su reino prosperó y creció en abundancia. Así no fue que después de esto el rey murió, y por causa del rey el pueblo fue perdonado. Porque dice más adelante, usted lee la historia, dice que el rey pidió también misericordia para el pueblo y Dios tuvo misericordia. Se da cuenta que la responsabilidad del pastor, o en ese tiempo del rey o del profeta, yo era perdonado, y a mí que me interesa si la iglesia era perdonada o no, yo ya estaba perdonado, pero el rey tuvo temor y ¿sabe qué lo llevó a quebrantarse y a humillarse delante de Dios? Que había amor en su corazón. Si hubiera sido un rey egoísta, dice, bueno, que maten al pueblo, yo ya me salvé. Pero él intercedió ante Dios por el pueblo y el pueblo fue perdonado. Pero ¿sabe qué hizo él? Le expresó la importancia de ser fiel y obediente a Dios. Yo hoy estoy expresando la importancia de ser obediente a Dios, la importancia de cambiar de posición la Biblia. La tenemos acá y aquí encima, que está el carro, la casa, la esposa, el esposo, mi salud, mis negocios. Dios dice, no, no es así, que lo tengas así como lo tenías en ese momento el rey, que la Biblia está abajo del tesoro, del dinero, y cuando recogieron el dinero, que es lo más importante, encontraron allá al fondo la palabra. ¿Y qué hizo el rey? El rey la tomó, se le olvidó en ese momento la obra, lloró, se arrepintió, porque ¿sabe qué significa? Que le estaba poniendo ahora en su corazón, por encima de terminar la construcción del templo, que finalmente se terminó la construcción, pero la humillación significaba que él puso la palabra de Dios por encima de los propósitos materiales. No estoy diciendo que no era importante construir el templo, sí era importante, pero usted podía construir el templo y no estaba la palabra de Dios. ¿Usted cree que Dios se iba a manifestar en ese lugar? Nunca. No se iba a manifestar la presencia de Dios en ese lugar. ¿Usted quiere que la presencia de Dios se manifieste en este lugar? Olvídese de estas paredes, olvídese de sus peticiones, no porque sean importantes, pero pongan prioridad, en orden, la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios sea su prioridad adelante. Desempólvela, léanla, estúdiela y verá los cielos abiertos a favor suyo. Amén. Amén. Si usted Dios le habló hoy a su Dios, le invito a que se ponga en pie en esta mañana, en esta noche. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Mire, le voy a decir algo que no lo debería decir aquí en este momento, pero yo quiero que usted entienda si el mensaje de Dios, de hoy, es de Dios o no es de Dios. No se sienta mal, porque cuando Dios nos enseña a nosotros y nos corrige, ¿es por qué? Por amor. ¿Se acuerdan cuando leemos Corintios
cuando leemos la Santa Cena, dice, y si somos castigados por él, ¿qué dice? ¿Es para qué? Para salvarnos de la condenación, ¿sí o no? Ahí lo leen. Cuando somos corregidos para salvarnos de caer en el error. Escucha esto, caer en el error. Esta mañana o anoche estaban comentando personas aquí en la iglesia con mi esposa. No sé con quién estaban comentando, pero decía, esas iglesias que, o bueno, esos grupos, por no decir nada, que enseñan la Biblia, pero la tienen allá bajo el dinero, son estrictas para estudiar la palabra. ¿Usted quiere servir? Usted tiene que ir todos los días, llueve, truene, relampaguee, usted tiene que llegar empapado, mojado, para llegar allá y para poder servir, porque si usted tiene 2 fallas, a usted lo eliminan del grupo y le cobran 250,000 pesos por el curso para servir. Y usted falta 2 veces, usted perdió la plata, quiere volver a tomar el curso, pague 250,000 pesos y vuelva a ir y perdió otra vez 2 veces y vuelva a pagar. Y les toman asistencia, ya no se puede hablar, no se puede reír, tienen que llevar notas, tienen que copiar, tienen que escribir. Preguntan si es mentira, si estamos diciendo mentiras. Y a veces no sabe si de pronto la comodidad es la que nos hace daño, porque aquí tenemos clases por Skype bíblicas. Oración por Skype bíblica, ¿por qué? Porque sé que muchas personas viven muy lejos y si yo abro la iglesia a las 5:30 de la mañana a orar, no va a venir nadie. Si muchas veces vivimos aquí cerca y llegamos tarde, ¿cómo será abriendo a las 5:30 de la mañana? Entonces yo oigo a mi esposa, bueno, a mi esposa gracias a Dios le ha ido súper bien, eso sí, gracias a la iglesia porque le ayudó a mi esposa. Y mi esposa ha dado 2 o 3 cursos de Génesis, 4 de Éxodo. Y yo todavía, después de 4 cursos, pregunta, y entonces, ¿cuándo fue que Noé abrió el mar en 2? ¿Cierto? Y la gente se rasca la cabeza, no, yo no me acuerdo de eso, no, eso no lo hemos visto todavía. O no contesta, ni siquiera es que no dicen eso, no contesta, se quedan callados y usted ve que ningún micrófono se abre. ¿Cuándo Noé abrió el mar en 2? Ah, bueno, gracias a Dios, por lo menos están conectados. Amén. Está bien. Entonces Moisés. Pero se hacen preguntas que se han hecho, se han repetido. ¿Sabe qué son? Ya llevamos cuánto, 1 año y pedazo en los estudios. Y todavía después de que se hacen exámenes, se mandan tareas, se mandan un montón de cosas, la gente no quiere aprender. Yo le hago una pregunta, ¿será que este mensaje era de la carne, sería de Dios? Porque todavía tenemos la palabra ahí debajo. Si fuera mi prioridad, después de 4 cursos, ¿sabe que deberían quitarle el puesto a mi esposa y usted dar la clase ya para que ella pudiera descansar? Pero yo quisiera preguntarle hoy, ¿cuántos de ustedes pueden alzar la mano aquí que se atreven a decirle a Tulia que tome descanso y usted dar el curso completo? La pregunta, ¿es la prioridad la Biblia en mi corazón? ¿Realmente es la prioridad? Se ponen tareas, no se hacen las tareas. ¿Sabe qué pasa? Hay una cosa muy chistosa y no lo digo para que usted sienta mal, sino lo digo para que usted se sienta realmente. A veces se acaba la oración a las 6 de la mañana y le invito al que está despierto, ¿cierto? Y yo me quedo conectado o me conecto a los 15 minutos o 20 minutos y yo digo, uy, estos hermanos son de una oración. A veces pasa 1 hora y están todavía conectados 5, 6, 7, están roncando. Están roncando, o sea, ni siquiera se dieron cuenta que la oración se acabó. Es verdad, yo tengo los pantallazos, yo los tomo porque me da risa para mostrarlo, porque dirá, es que el pastor exagerado. Tengo los pantallazos. Yo digo, wow, qué pueblo tan... Nosotros nos están dando palo a los pastores, nosotros oramos 40 minutos y ustedes oran 3 horas, gloria a Dios. La Biblia es nuestra prioridad. La relación con Dios es nuestra prioridad.
Pablo decía ya para terminar, después de estar deberían estar comiendo ya sólido, viandas. Todavía después de tanto tiempo es necesario que se os dé leche. Yo le invito a que usted tome este mensaje de verdad de parte de Dios y usted lo ponga en su corazón. Y que si usted va a estudiar la palabra del Señor se comprometa. No hay nada más importante. Lo que le va a traer a usted la salvación en su vida, la transformación, la renovación, es la palabra de Dios. Yo espero realmente, por fe lo digo, que ya en unos 2 o 3 meses, cuando mi esposa vuelva o pronto a preguntar, todo el mundo diga, no, ya sé, o sea, no la dejen ni hablar, porque sabe más que ella. Y ese es el propósito de una iglesia verdadera. Hay iglesias que el pastor no enseña mucho. ¿Sabe por qué? Porque tiene temor que el miembro de la iglesia sepa más y de pronto me quite el pastorado. Oiga, hermanos, yo deseo que si yo sé de 1 a 10, usted sepa de 1 a 20. Porque ¿sabe qué va a asegurar eso? Que la doctrina esté más pura y tenga menos riesgo de contaminación. Amén. Así que Dios los bendiga. Vamos a orar en este momento y los dejo para que usted reflexione la palabra y de acuerdo a ese mensaje mire si usted tiene la palabra desempolvada y si es una prioridad para usted. Padre amado misericordioso, venimos una vez más delante de tu presencia, Dios, para glorificar y alabar tu nombre. Señor, te damos gracias en esta hora por todas las cosas lindas y maravillosas que tú nos das, porque sabemos y entendemos que separados de ti nada podemos hacer, Dios. Te pedimos hoy, Espíritu Santo de Dios, en este momento que tú nos has hablado hoy, Señor, que podamos entender este mensaje, Dios mío, y que, Señor, en lugar de criticar, Señor, o decir si a la iglesia le falta pintura, más grande, mejor piso, o estas cosas, Señor, que no son importantes, realmente nos enfoquemos en desempolvar el libro de la ley, estudiarlo, arrepentirnos, llorar, quebrantarnos, Señor, para que podamos tener esa misericordia, ese perdón sobre nosotros, Dios. Ayúdanos realmente, Señor, a ver como prioridad y tomar, Señor, el privilegio que tenemos en esta iglesia, porque esta iglesia sé que ha sido bendecida, no por nosotros, Dios, sino por ti, porque tú has puesto en nosotros el deseo de que la iglesia aprenda, crezca, Dios mío. Permite que las personas puedan entender este principio, Señor, que es algo muy importante para nosotros. Bendice a las personas que nos han visto, a las personas que están en este lugar, guárdalos al salir de este lugar, llévanos con la bendición del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Declaramos, Señor, en este momento que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y que este mensaje será puesto por obra a partir de hoy, Señor. Oramos por los diezmos y las ofrendas, entendiendo, Dios mío, que es bíblico el diezmo y la ofrenda, pero que el diezmo y la ofrenda solamente puede ser multiplicado y bendecido en los corazones que son dadores alegres, porque te aman, porque se han separado, Dios mío, del amor por el dinero, Dios. Hoy hablaba con una persona también, Señor, y me decía algo que me gustó mucho. Si usted va a crear una sociedad con una persona, siempre va a ser 50 y 50. ¿Qué sociedad es mejor que donde le digan a uno con el 10% uno rápido se movería a hacer el negocio? Dios nos pide el 10%, el diezmo de lo que Él nos ha entregado. No es obligación de parte de Dios que lo demos, porque Él no obliga a nadie. Él no obliga a nadie. Pero sabemos que toda desobediencia trae una consecuencia, como lo hablamos hoy. Así Dios, que pido en este momento que tú bendigas solamente al dador alegre, Dios. Al que quisiera dar y no puedes, Dios, yo te pido que tú lo bendigas, le multipliques, le des trabajo, alimento en su alacena y que lo cubra, Señor, con un techo, Dios. Porque tu palabra dice que lo visto justo desamparado en su simiente que mendigue pan. Señor, te damos gracias por el viaje de mañana, llévanos con bien, Señor, y permite que esa semilla sea plantada en aquel lugar, Dios. Todo te lo pedimos en tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga de una manera poderosa.